Pues hace 2 semanas vimos el misterio de la encarnación, primera parte, y era sobre la predicción, su predicción, y cómo el Antiguo Testamento profetizaba la encarnación. No hablaba solamente de que venía el Mesías, sino que el Mesías iba a ser hombre, Dios hecho hombre. Y por todo el Antiguo Testamento estuvimos viendo que desde el principio, desde el capítulo 3 de Génesis, está clarísimamente escrito, profetizado, clarísimamente, está allí muy claro. Después del hecho lo miras y dices, claro, pero los judíos cuando llegó Jesús no entendían eso. Por eso cuando la gente empieza a hablar de la segunda venida de Cristo, cuando la gente empieza a hablar de la segunda venida de Cristo y tienen todos los detalles, todo arreglado, lo tienen todo sellado, yo me aparto de la conversación. Porque yo pienso que tal y como es la profecía, cuando suceda, sorprenderá a todos en muchas maneras. Pero se podrá ver, pues sí, es exactamente lo que Dios dijo. Hoy vamos a dejar predicción y vamos a ir adelante con el propósito. El propósito de la encarnación. Ahora, os voy a leer un versículo que no puse en la pantalla, pero os lo voy a leer. Está en Lucas. Escuchar el versículo y vamos a pensar en ello un momentito. Es Lucas 2:14, 13 y 14. Los ángeles y los pastores, ¿os acordáis de eso? Los pastores están viendo sus ovejas y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y fíjate lo que decían los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese era el mensaje de los ángeles en la venida de Cristo. ¿Por qué lo leo? Estamos viendo su propósito. Y es que hay personas, ha habido teólogos y cristianos a lo largo de los siglos que han propuesto una idea que yo creo que es falsa. Totalmente falsa. Pero, por versículos así, ellos piensan que igual era así. Y es que Jesús vino a Belén, nació como un bebé humano y vino para establecer un reino glorioso del Señor Jesús, o el reino eterno de Dios, el reino de David. Pero por el camino se torcieron un poco las cosas. Y el hombre, en vez de recibirle y aceptarle como Mesías, ¿qué hicieron? Le rechazaban, y entonces el Señor adaptó su plan y convirtió la venida de Cristo con otro propósito, el propósito de redención, el propósito de proveer salvación, porque vino para establecer el reino, pero le rechazaron, ¿vale? Hay algunos versículos en la Biblia que si tú lo miras desde un punto de vista un poquito torcido, un poquito raro, podrías sacar eso. Pero no es cierto. El propósito de la venida de Jesús era diferente. Sí era venir a establecer el reino, pero no como ellos pensaban. Entonces, vamos a ver pues ese propósito y vamos a ver cómo el versículo Juan 1:14 lo vimos el domingo pasado. No nos da el propósito de la encarnación. Simplemente, mayormente nos da la información simplemente. Y aquel verbo fue hecho carne, punto. Y habitó entre nosotros, es un hecho.
Es un acontecimiento. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso es un hecho, un evento, una realidad, lleno de gracia y de verdad, una realidad. Pero no nos da el propósito de la encarnación. ¿Cuál es el propósito de la encarnación? Lo vemos mejor en el versículo que leyó el hermano Nico. El segundo versículo que leyó era 2 Corintios 8:9. Y fijaros ahora, en lo que dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Veis eso? Por amor a vosotros se encarnó, se hizo pobre, siendo rico. Ahí podríamos decir, se podría decir de otra manera, se hizo hombre siendo Dios. Recuerda, lo vimos la semana pasada, cuando se hizo hombre no dejó de ser Dios, pero asumió humanidad. Dios más hombre, siendo rico para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El propósito, aquí puesto, el propósito de la encarnación era convertirnos de pobres, espiritualmente muertos, espiritualmente cero, a espiritualmente ricos. ¿Eres rico o rica? Igual dices, es que no tengo ni 20 euros en la cuenta. Pero ¿tienes paz? ¿Tienes una esperanza de vida eterna por delante? ¿Tienes la gracia de Dios en tu corazón? ¿Conoces el amor de Dios hacia ti? ¿Puedes ir a Dios cada día en oración? ¿Puedes leer la Biblia todos los días de tu vida y coger de ella fuerza y sabiduría? ¿Tienes al Espíritu Santo siempre contigo? ¿Cómo podemos decir que soy pobre? Pobre de mí. Somos ricos. Somos ricos por la encarnación. El enfoque de la encarnación no es Belén, sino el Calvario. ¿Vale? El Belén es algo grande, un milagro fantástico, pero no es el enfoque del Evangelio. No es el enfoque de la encarnación. El enfoque es el Calvario, no Belén. ¿Bien? Un teólogo lo dijo así, J. Packer dijo, se nos presenta la encarnación no como una maravilla de la naturaleza solamente, sino más bien como una sorprendente maravilla de la gracia. ¿Vale? Palabras grandes, pero a lo que va es, sí que es grande el milagro de la encarnación que lo vimos el domingo anterior, pero más grande es el verdadero propósito de la encarnación, ¿vale? Entonces, lo vamos a ir viendo hoy, ¿de acuerdo? Primero, lo vamos a ver en cachos. El propósito de la encarnación, el propósito de que Jesús vino a la tierra en carne fue morir. Vino para morir. A ver, Julio, no te lo avisé antes, pero ¿podrías ir a la segunda estrofa del himno que cantamos, Gozo en luto? ¿Puedes encontrar la segunda estrofa? Bien, mira lo que dice, lo cantamos, hemos cantado gran doctrina. Entendió al venir que era para morir. Sí, los ángeles cantaron, gozo, viene el Rey de Reyes a traer gozo a la tierra y paz a la tierra. Pero no inmediatamente, y no como ellos pensaban. Entendió que vino para morir, ya sabía del sufrimiento
A su Padre dejó y su sangre derramó. Debo mi redención al Señor. Gozo envuelto en luto, el gran gozo en la natividad. Fue con sombra de muerte, por dar vida, murió la verdad. Vale, vuélveme a ese sitio, gracias Julio. Entonces, vino para morir. Ahora, vamos a ver, con tantos pasajes que podríamos ver, vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento para mirar un poquito este tema. Y va a ser el libro de Isaías y el capítulo 53. Y vamos a ver unos versículos ahí. En la pantalla pone, vamos a leer el versículo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos a ver este versículo con un poquito de detalle. Las palabras en amarillo enseñan que el Señor Jesús, cuando vino, cuando se encarnó, cuando llegó a la tierra y fue despreciado y desechado entre los hombres. Los hombres se burlaban de él abiertamente. Fue un rechazo y un desprecio externo. ¿Has leído los pasajes de la pasión en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Qué provoca en ti leer esos pasajes donde desprecian por completo a Dios encarnado? ¿No te da un poco de... esto es increíble? Y además 4 veces lo repite, ¿no? En los 4 evangelios. Despreciado y desechado exterior, o sea, públicamente, abiertamente. Isaías, escrito aproximadamente 6-7 siglos antes de Cristo, ya decía que cuando venía el Mesías, Dios encarnado, iba a ser despreciado y desechado. El judío hoy en día tiene muchos problemas explicando este pasaje. No saben qué hacer con Isaías 53. Intentan aplicarlo a otras cosas, pero es muy difícil porque la lógica es la lógica. Y cuando uno lo lee, te das cuenta, está hablando de una persona. Una persona muy especial. No está hablando del pueblo de Israel, está hablando de alguien. Y veremos eso, cómo este poderoso pasaje ha tenido tremendo fruto a lo largo de los años. Tenemos que seguir. Siguiente frase: varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto ya no es el dolor externo del desprecio humano, sino el dolor interno, experimentado en quebranto. A veces el Señor llegaba a Jerusalén y decía: ay, Jerusalén, Jerusalén, si supierais quién soy, si entendieseis lo que va a pasar. Y el Señor no se le rompía el corazón, pero le dolía el corazón por su pueblo, porque su pueblo le rechazaba. Tenía sufrimiento externo, sufrimiento interno. ¿Por qué vino este Dios encarnado? Vino para sufrir, para morir. Ahí dice: y como que escondimos de él el rostro. Esto habla de la vergüenza de la crucifixión. La vergüenza de sufrir como un criminal común, o peor que común, un criminal expuesto, desnudo,
machacado, destruido como hombre delante de todos. Profetizado. Por eso vino, como la canción decía, él sabía del sufrimiento. Y luego en la última parte, esa parte del versículo, mira, versículo 4, saltamos al 4, perdón. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este pasaje lo comenta en Mateo 8. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados a Jesús. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como que cuando el Señor se acercaba a un leproso, o a un cojo, o a un sordo, como que absorbía ese mal. Lo tomaba él, es la implicación que da. Te quito todo el mal y quedas limpio, quedas puro. Entonces tenemos en Mateo 8 la interpretación del versículo en Isaías, así de plano, así de sencillo. Luego, mismo versículo, le tuvimos por acertado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir eso? Estos son pasajes del Antiguo Testamento que te pueden dar mucha pregunta. Dices, es que no entiendo. Pues mira, es lo que estamos haciendo, sacándole el sentido. Aquí, en Mateo 27, 41, mira lo que dice el pasaje. Esto es la crucifixión del Señor. Lo que estamos viendo es teología, ¿vale? Esto es lo que creemos, lo que debes de creer y lo que debes de entender sobre tu fe, ¿vale? Este es el fundamento de lo que creemos como cristianos. Mateo 27 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, mira lo que decían, el Señor está siendo crucificado, dicen: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en la cruz? Se estaban burlando de él, pensando incluso que Dios le había abandonado. Ironía de ironía, él vino para morir y ser desechado por el Padre por los pecados de los que se estaban burlando de él. Y todo eso ya lo decía Isaías 53. En el versículo 5, versículo conocido: mas el herido fue, mira las palabras que tengo en amarillo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, su herida, fuimos nosotros curados. Este versículo habla de esa palabra que tengo en amarillo abajo. Es un versículo que habla de la sustitución. El Hijo de Dios se encarnó para morir por nosotros. Por sustitución en nuestro lugar. Tú y yo debíamos morir por nuestros pecados. Pero el Hijo de Dios se encarnó, sufrió para morir en nuestro lugar. La sustitución, como en el caso de Abraham, ¿os acordáis? Que Abraham iba a matar ¿a quién? A Isaac. Pero no le mató. ¿Por qué? Dios proveyó un carnero para sustituirle. Y Isaac salió a pie. Isaac salió vivo. Y de esa manera más perfecta, porque al fin y al cabo Isaac no murió, porque Dios en el último momento hizo esa sustitución.
Pero nadie se puso en lugar de Jesús cuando se puso en la cruz. No había carnero que pudiese poner ahí. Tenía que ser solamente el único en todo el universo, de lo creado y de lo no creado, el único que podía estar en esa cruz. Sustitución por todos era precisamente Él. Y entonces pasó por alto todo el escarnio externo, todo el sufrimiento interno, murió por nosotros. Pero, la pila no va bien, según ese versículo, tenemos que ir un paso más. Murió por nuestra paz. No solo murió por nosotros, una cosa es morir por nosotros, pero murió para darnos salvación. No solo paga nuestro pecado, nuestra culpa, sino que nos regala paz y vida eterna con Dios. No solamente paga el castigo de nuestros pecados, sino que regala la vida eterna. El siguiente versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No tenemos ni idea de lo que es cargar con el pecado de todos. Cada uno de nosotros, a quien Dios da años de vida, en mi caso 57, cada uno tenemos un tren larguísimo, lleno de todas las rebeliones de nuestra vida. Solamente yo. Pero Él pagó el castigo y llevó sobre Él mismo el pecado de todos. Solamente Dios infinito podría hacer eso. ¿Por qué se encarnó? Para morir por nuestra paz, para darnos paz. ¿Vives en esa paz? El Señor compró esa paz. Pero ¿sabes? ¿Podemos vivir como cristianos fuera de su voluntad? ¿Podemos vivir en la carne y no disfrutar de esa paz? Aunque es nuestra, pero no la podemos disfrutar, porque estamos en rebelión contra el Señor. Y todos sabemos lo que es pecar a propósito, sabiendo que no debemos. El siguiente versículo para terminar, porque nos queda un mensaje más. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Esto es el Antiguo Testamento. 700 años antes de Cristo, ya Cristo se le está llamando, se le está identificando con un cordero inocente, un cordero perfecto, un cordero sin mancha y un cordero silencioso y humilde. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No como un cerdo. Cuando vas a matar un cerdo lo sabe. Y cómo chillan. Ay, 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 eso es horrendo, horroroso. El cordero no.
El Cordero no. Y así fue el Señor. Vino, se encarnó, el Rey de Reyes. Se dejó llevar a la cruz y se dejó crucificar por nuestra paz. Finalmente, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Fue matado, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Este es el otro versículo que leyó Nico. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hablando específicamente de Israel, pero sabemos que él, como dice el versículo ahí detrás, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bien, otra vez sale ese tema de la sustitución. Y aquí está el propósito y con esto terminamos. Su propósito en encarnarse, hacerse hombre, fue morir por la paz de una raza caída, de forma que cada persona por individual puede ser salvo o salva por fe en su muerte y su sangre. Por su muerte y su sangre. No es solo uno o solo el otro. Hace falta las dos. No vale solo morir. Golpe a la cabeza, muerto. No vale. No vale solo derramar sangre sin morir. Hacía falta la muerte por sangre, desangrado. Y entonces así él cumplió con ese propósito de ser el Cordero de Dios. Bien, encarnación, su predicción lo vimos en el Antiguo Testamento. Hoy hemos visto el propósito de encarnarse, morir por ti y por mí. Gloria a Dios y gracias a Dios, ¿no? Por la salvación que tenemos en Él. Lo dejamos allí. En la siguiente semana vamos a ver ejemplos o aplicación de la encarnación de Cristo, cómo debería yo reaccionar ante esta verdad, ante esta doctrina. ¿De acuerdo? Lo dejamos así.